Aplicación Resonancy, lo puede hacer usted. Y también puede compartir eso, así que aquellos que quieran tenerlo y también compartir a otros lo puede hacer. La intención es difundir la palabra del Señor, ¿sí? No buscamos ser famosos, sino que compartir la palabra del Señor y que muchas otras personas puedan conocer que Jesucristo es la verdad. ¿Amén? Así que lo puede hacer, sabe, ahí ya ha tenido una explicación bastante clara, concisa y resumida, así que hágalo, ¿sí? Por favor, así difundimos la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar acerca del orden, ¿sí? Cuán importante es el orden, poder organizarnos y estar ordenados. Hay muchos que son amas de casa, que les gusta el orden y está muy bien, y agradecemos a Dios por las hermanas que son ordenadas en sus hogares. Y es importante. ¿Qué pasaría si no existiera ese orden? El hogar sería un poquito complicado. Buscaremos una taza, y ¿dónde está la taza? Está en la parte de los cuchillos, y quiere agarrar una taza y no está la taza. O sea, un ejemplo, ¿sí? Yo creo que las hermanas saben de lo que hablo, pero para tratar de entender lo que significa el orden, o buscar algo en un lugar que sabemos que está y lo guardamos tan bien que ni siquiera sabemos dónde está, porque fue guardado tan bien. Eso ocurre cuando hay desorden. Cuando hay desorden, las cosas se pierden y comienza a surgir un caos. Y comienzan también a haber problemas en estas cuestiones. También los hombres somos algunos más ordenados que otros, y creo que también es importante. A mí me gusta por ahí algo de un ejemplo nada más, tener mi cajita de pesca ordenada, ¿sí? Para tratar que podamos entender. Sé que acá más arriba están los anzuelos más chiquitos, más grandes. De este lado están las plomadas que se usan más pesadas. De este lado lo tengo las plomadas de mar, de río, la más pesada, los anzuelos de tres allá en el Chaco le llamamos las patejas, acá le llaman robador, diferentes nombres, pero bueno, la función es la misma, las líneas de este lado, los señuelos de este lado, y uno ordena, se mantiene orden porque sabe que yo voy ahí, lo busco y sé dónde está y lo que estoy necesitando. Cuán importante es mantener el orden, porque así no entramos en un estado de caos. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla y nos enseña que desde el principio Dios comenzó a ordenar las cosas. Desde el principio Dios dio a entender a la humanidad que era necesario el orden. Y vamos al principio de toda la cosa, de todo el comienzo de nuestra vida como seres humanos, o el comienzo de la tierra en sí. Vamos al libro de Génesis y la Biblia nos habla cómo se encontraba el universo y cómo Dios comenzó a ordenar y que era necesario este orden. Libro de Génesis, capítulo 1, desde el versículo 1 vamos a leerlo. Amén. No va a ser difícil encontrarlo, ¿sí? O si se le complica encontrarlo, ahí ya hay un problemita, un desorden. Pero bueno, yo creo que no va a ser difícil. Amén. ¿Lo tienen? Lo haremos en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y comenzó a ordenar las cosas. ¿Cómo estaban las cosas? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban presentes, pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos hables, Señor, y que nosotros podamos ser edificados en la sólida verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y podemos entender por la palabra del Señor que las cosas no estaban ordenadas desde el principio. También nos enseña y nos da a entender
estaba la cosa desordenada y estaba vacía. No había un orden, no había una situación como hoy nosotros podemos ver y contemplar lo que es el universo. No podemos nosotros ver, inclusive todavía no estaba creado. Dice la Biblia que estaba vacío. Y el primer paso que Dios comenzó a hacer fue ordenar. Y ese espacio vacío comenzó a llenar con la creación. Y también podemos entender que fue creado todas las cosas de la nada. Dios dijo y las cosas comenzaron a aparecer o a suceder, o la creación comenzó a tomar forma, a la cual nosotros hoy conocemos por la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios comenzó a crear, a ordenar, y ese espacio vacío lo comenzó a llenar. Y podemos identificar nosotros cuando venimos al camino del Señor. ¿Cuántas veces nuestra vida estaba desordenada y también había un espacio vacío en nuestro corazón? Y para que la vida comenzara a surgir, Dios comienza a ordenar las cosas. También en nuestra vida, si Dios o nosotros permitimos que Dios comience a trabajar, Dios va a traer vida, pero primero debemos ordenarnos delante de la presencia del Señor y dejar que Dios comience a traer orden en nuestra vida. El Espíritu Santo está. Como en aquel momento también el Espíritu Santo de Dios está obrando y se está moviendo en este tiempo, no solamente sobre la faz de la tierra, sino también en nuestra vida, en nuestros corazones, y nos amonesta constantemente. ¿Por qué lo hace? Porque ese espacio vacío que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida, Dios quiere comenzar a llenarlo. Dios quiere comenzar a llenarlo, pero las cosas van a surgir, va a haber vida y va a haber esa plenitud cuando nosotros dejamos que Dios comience a ordenar y a entender los principios del reino. Porque si nosotros no entendemos los principios que Dios estableció, ¿cómo podemos comprender lo que Dios quiere para mi vida? Estoy en estado, sé que estoy en desorden. Doy libertad a que Dios comience a ordenar mi vida. Entiendo que el Espíritu Santo está obrando, trabajando. Ahora bien, debo dar el siguiente paso. Amén. ¿Y qué nos dice la Biblia? Busquemos la Biblia. La Biblia, la que nos habla, nos guía. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Ahí sí ya nos vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Para poder entender y crecer en el Señor, tenemos que saber que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué nos da a entender? Que el reino de Dios no se trata de algo tangible, de lo que nosotros podemos aplicarlo en la tierra. Trasciende esa plenitud o esa verdad que nosotros podemos asumir en nuestras vidas. Sabemos que estamos en la tierra, caminamos en la tierra y tenemos necesidades en la tierra, que Dios también nos habla que va a suplir cada una de nuestras necesidades.
Pero no se trata solamente de algo terrenal, sino que Dios está hablando de algo eterno, mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más glorioso. De saber que hay algo diferente. Y eso es la paz, o esa es la esperanza que un cristiano debe saber y debe entender. ¿Por qué? Si eso no está, comenzamos a afanarnos y nuestra mirada comienza a desviarnos y ahí comienzan los problemas y las dificultades. Cuando nuestra mirada comienza a desviarnos, cuando nosotros no entendemos y no estamos comprendiendo que el reino de Dios no se trata de algo terrenal, sino se trata de algo glorioso. Es necesario. Si Dios comenzó a ordenar nuestra vida, dijo: Señor, estoy en un desorden. Yo digo: bueno, vamos a ordenar. Abrimos nuestro corazón. Dios comenzó a ordenar mi vida y Dios va a hacerlo. A través del Espíritu Santo en este tiempo, Dios ordena y Dios nos amonesta. ¿Y qué comienza a ordenar? Nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo caminamos delante de su presencia? Si hay cosas que tenemos que corregir o hay pecado en nuestra vida, tenemos que corregirlo. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y no voy a entrar en detalle porque yo sé que usted lo sabe. Somos grandes, los chicos están todos arriba. Somos todos grandes y entendemos. Y debemos saber que el reino del Señor no se trata de algo terrenal, sino que se trata de algo glorioso. La vida en el cristiano es algo que da esperanza mucho más allá de algo terrenal. Dios habla de un reino glorioso, eterno, que a todos nos espera allá, cuando lleguemos al final de nuestra meta o cuando el Señor nos venga a buscar. Es necesario para nuestra vida cristiana entender estos principios. ¿Por qué? Porque yo debo crecer, debo seguir caminando, no me puedo estancar. Esto no se trata solamente de que llegué acá y es suficiente. No, debo continuar, debo seguir caminando y es necesario seguir caminando en el reino del Señor. Es necesario. No me puedo quedar. Y no hablo de pie físico. Entiéndase que es una vida espiritual en crecimiento. Pero para que eso ocurra, ¿qué hay que hacer? Primero, ordenar. Y ese espacio vacío donde no hay vida, el Espíritu Santo comience a traer vida en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra alma. Amén. Entonces, debo permitir que Dios ordene mi vida y debo saber que el reino del Señor o el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia en el Señor. Dios es justo. A Dios no podemos hacer cohecho. Entiéndase cohecho, transo con Dios. Señor, te doy esto, pero dame esto, No. Error. ¿Qué le podemos dar a Dios? Algo terrenal para que Dios torcer la mano del Señor. Algo económico. Si las calles de Dios son de oro. Y ahí ya se cae por completo lo que podemos nosotros transar con Dios. Dios es justo. Y la forma de agradar a Dios es caminar en los principios que Él estableció. ¿Cómo yo agrado a Dios? Cuando soy un hijo obediente. Cuando caminamos en lo que Dios estableció en su palabra. En los principios. Ahí yo comienzo a agradar a mi Padre Celestial. La Biblia habla y dice que había un hombre y Dios miró la tierra y este hombre era perfecto en su generación y este hombre caminaba con Dios. ¿Por qué era perfecto en su generación?
porque vivía en los principios que Dios estableció y no fue contaminado con la corriente de este mundo. No. Dios es puro. Dios es puro y santo. No hay alteración en su esencia. No puede haber. Lo que Dios estableció en su palabra, dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Dios es justicia. Dios es justo. Sepamos esta verdad. Y en Él no hay injusticia. Dios quiere que caminemos en los principios que Dios estableció. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo amamos y tememos a su nombre. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. Amemos a Dios, y como decía el salmista, es una delicia caminar en sus principios, conocerle a Él, vivir para Él, porque Él se hace presente siempre. Si uno le busca, dice la Biblia que le va a hallar. Si golpeamos la puerta, Él nos va a abrir. Nosotros tenemos que tomar este principio en nuestra vida y comenzar a erradicar esas cosas en nuestra vida, esa cosa mundana. La mundanalidad, dejar de lado. Soy cristiano, soy hijo del Señor, entonces vivo acorde a su palabra. Camino los principios que Él estableció. Amén. Y Él es paz. Él es paz. La paz no se trata de ser vagoneta. Tengo mucha paz. No, y nos pasamos de largo a veces de la hora. No se trata de eso. ¿Sí? La paz no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? La paz en el corazón, de saber que lo que pasa en la tierra, mi seguridad está en Él. Mi vida está en la cobertura de su palabra, en la cobertura de sus manos, en sus principios, sus promesas. Mi vida está ahí. Yo estoy confiado que mi Padre Celestial está conmigo. ¿Y quién contra mí? ¿O a qué temeré? Si Dios está conmigo. Y Él es gozo. Él es gozo. Alégrese en el Señor. Gócese en el Señor. Ría, Señor, gracias por la vida, gracias por la abundancia, gracias por la salud, gracias, Padre, por lo que me das y también por lo que me quitas. Gracias, Padre, por las dificultades que puedo llegar a pasar, porque aprendo a conocerte y Dios forja nuestra vida. Y saber que el caminar cristiano son periodos que atravesamos en la tierra y Dios comienza a forjar nuestra vida, comienza a enseñarnos, comenzamos a entender los principios que Dios tiene para nuestra vida, comenzamos a entender la grandeza, el poder, nuestra dependencia de Él, que Él está conmigo, que Él camina al lado mío y Él es poderoso. Cuando comenzamos a caminar y a conocerle a Él. Y cuando nos acercamos más a Dios, ¿qué ocurre? Nuestra humanidad comienza a morir. Comienza a morir porque eres espíritu. Como decía, ¿y cómo adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Un poquito más atrás. Otra verdad que debo aplicar a mi vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debo renovar mi entendimiento. No debo dejar afectarme por la corriente de este mundo. No debo conformar mi vida con la corriente de este mundo. El peligro que atraviesa a los cristianos hoy en día muchas veces es tan sutil
la perversión, la maldad que el diablo quiere hacer y atacar. ¿Y quién quiere atacar? La iglesia de Cristo. ¿Qué impide que el diablo haga lo que bien le parezca en la tierra? La iglesia de Jesucristo, usted y yo. Cuando usted comienza a predicar la palabra del Señor, cuando usted comienza a alabar a Dios, cuando usted comienza a adorar a Dios, el diablo huye. Sus artimañas comienzan a quedar al descubierto y se rompe toda estructura diabólica, satánica. Y Dios nos enseña a renovar nuestra mente. Nos enseña cómo renovamos nuestra mente cuando nos acercamos a Dios, a su presencia, y comenzamos a entender la grandeza del Señor. Y es algo que nos atrae, nos seduce. Y queremos más de Dios. No solamente una linda canción que podemos decir, yo quiero más de ti. No solamente es una canción, sino que es una necesidad. Anhelo de mi Dios, anhelo de mi Cristo. Y comienzo a renovarme, comienzo a entender sus planes para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Comienzo a conocer a Dios y mi mente se va renovando y conozco su buena voluntad y entiendo que es agradable y perfecta. Su voluntad es agradable y perfecta. Cuando comienzo a renovar mi entendimiento, nuestra mente es tan... A veces nos podemos deschavetar o podemos nosotros tener algo glorioso. Y el Señor nos desafía a tener algo glorioso en nosotros. La mente del ser humano es tan particular, pero en el Señor las cosas son diferentes. Porque somos seres espirituales. Somos espirituales. ¿Y cómo adoramos a Dios? En el Espíritu. No podemos adorar de una actitud carnal. Es algo espiritual. Alabar a Dios. Y ahí comenzamos a entender que su voluntad es agradable. ¿Y qué dice más? Perfecta. Amén. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que está en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Debemos saber que el centro de todas las cosas es mi vida. ¿Dice así? No, no dice así. ¿Soy yo el centro, el ombligo del mundo? No, no soy. Dice que Dios es el centro de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él. Él las sustenta. Lo subsiste y por Él subsisten. Y todo es para Él. ¡Wow! Se cae todo argumento. Todas las cosas subsisten por Él. Él las sustenta y todo es para Él. Lo visible y también lo invisible, sean principados, dominios, potestades, todo es de Él y para Él. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Todas las cosas es para Él, para gloria de su nombre. ¿Y en qué estado me pone con este versículo? En un estado de servidor de Cristo y de adorador de Él. Si sé que las cosas son para Él y para Él y para Él, entonces mi vida se transforma en un estado de adorador.
Y habla de las cosas visibles e invisibles, todas subsisten por Él, fueron creados por Él y para Él, para nuestro Dios. Entonces el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Debo cambiar mi mentalidad para comprender el reino de Dios. Y debo saber que Él es el centro de todas las cosas. Entonces, ¿por qué puedo negarme a permitir que Dios sea el centro de mi vida y de mi familia? ¡No! ¿Por qué lo voy a hacer? Soy sabio. Entonces permito que Él sea el centro de mi vida, de mi corazón, de mi familia. Puedo permitirle decir, Señor, tú eres el centro de mi vida. Como canta la canción, el centro de mi vida eres tú. Uno canta mejor que yo. Dejar que Él sea el centro de mi vida. Y las cosas comienzan a tener un balance, un equilibrio. Y yo disfruto de eso. Disfruto de esa presencia maravillosa que va a invadir todo mi ser y se va a ramificar en mi mente, en mi alma, en mi ser, en mi espíritu. Y comenzaré a entender el reino del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de Dios? Amén. Yo quiero. Amén. Debo permitir que Dios sea el centro de mi vida. Amén. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10:10. Y cuando esto ocurre, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si Dios comienza a ser el centro de mi vida, comienza a esparcirse vida en mi ser, en mi mente, y nos da una vida abundante. ¿Qué significa abundante? Mucho, mucho. Que no hay un límite. La vida abundante en el Señor se trata de abundancia no solamente económica, porque sé que muchas veces automáticamente nuestra mente materializa lo económico. No solamente es eso, que también es parte de la abundancia que Dios nos puede dar. Pero no se trata solamente de eso, sino que se trata de la paz, el gozo, la alegría, el caminar en santidad, el agradar a mi Dios. Que Dios me hable, que Dios me guíe, que Dios me guarde. Y que las bendiciones que caen en mi vida son para bendición y no acarrea tristeza. La bendición de Dios trae bendición y no acarrea tristeza. Cuando Él comienza a ser el centro de mi vida y comienza a traer vida a mi corazón, a mis pensamientos. ¿Y quién me podrá quitar esta verdad? Y la Biblia habla de tribulación, angustia, persecución. Ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí las cosas se resumen y las cosas son diferentes. Comenzamos a entender el reino del Señor y comenzamos a tener esta vida abundante que Dios quiere que la tengamos. Dios quiere. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Dios quiere que disfrutemos la vida abundante en Él. Dios quiere que sepamos que Él es el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Pero ¿dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comienza esta abundancia? Cuando dejamos que Él comience a ordenar nuestras vidas. ¿Dónde comienza? Cuando dejamos que Él comience a ordenar nuestra vida.
Debemos dejar que Él comience a ordenar nuestras vidas. Cosas que Dios nos está reclamando o cosas que nos están atando a lo terrenal, Dios quiere erradicarlo, arrancarlo. No solamente podarlo, porque si lo podas vuelve a crecer, sino que Dios lo quiere arrancar. Dios quiere ordenar nuestra vida y saber que solo en Él está esta vida abundante, y conocer el reino de Dios y saber que no es comida ni bebida, sino que dice, es justicia, paz y gozo. Comenzar a saber que el reino de Dios no se trata de algo tangible o visible solamente, sino que es mucho más que eso. Es algo glorioso. Y debo saber y entender que debo renovar mi entendimiento. Debo sacar esta mente mundana y comenzar a que Dios comience a traer esta vida abundante que renueve mi mente. Y saber que su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Debo permitir que sea el centro de mi vida y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y ahí Dios va a ser el centro de mi corazón, de mi vida, de mi hogar. ¿Y qué va a ocurrir? Va a traer vida y vida en abundancia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y su verdad nos habla una vez más en esta mañana. Si es momento que Dios te habla y es necesario que Dios comience a ordenar tu vida. Yo sé que queremos la vida abundante, mi Señor, pero esto tiene sus pasos. Es necesario dejar que Dios comience a ordenar tu vida. Y yo sé que el Espíritu Santo habla y trae a tu mente, ¿sí? Pero ¿por qué siento esto que tengo que ordenar? Es porque el Espíritu Santo te está hablando. Si el Espíritu Santo te habla en algo específico, no te resistas, no lo hagas. ¿Sabes por qué lo hace? Porque te ama. Y dice, esto es necesario ordenar. Es necesario ordenar. Tengamos un día de cristiano o tengamos muchos más de vida cristiana. Dios hoy nos habla. Es necesario dejar que Él comience a ordenar. Habla con Dios. Y si eso específico viene a tu mente, es porque el Espíritu Santo te está marcando. Dice que las cosas estaban desordenadas, pero el Espíritu Santo se movía. También hoy, en esta mañana, el Espíritu Santo se mueve y habla en tu corazón. Yo quiero orar por tu vida en esta mañana. Si tú abrís tu corazón, decir, Señor, esto es necesario ordenar. Siento que en mi corazón tú me hablas y me estás reclamando esto que tengo que ordenar. Pedir ayuda a Dios y dejar que Él comience a ordenar. Y yo quiero orar por tu vida. No voy a pedir que levantes la mano, no voy a pedir que repitas ninguna oración. Solamente yo quiero orar. Y ahí donde estás, plantear a Dios ese problema. Sea algo personal que está afectando tu vida, tu comunión, o sea algo conyugal, de familia, de hogar, de matrimonio, o sea ese lugar de padre o madre que ocupas, que hay cosas que están, o de un trabajador, o de una persona que ocupa un lugar en la sociedad, o de algo familiar. Tú lo sabes, yo no lo sé, Dios lo sabe y tú lo sabes. Presentar a Dios, habla con Dios.
Decirle, Señor, esto debo ordenar, esto, y yo te lo entrego a ti, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos, Señor. Oro por ellos, Señor. Tú conoces, Padre, cuál es el problema que están teniendo y lo que el Espíritu Santo le está reclamando en esta mañana. Señor, ellos abren su corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón, porque yo también necesito que tú comiences a ordenar mi vida, Señor. Abrimos nuestro corazón y como en el principio de todas las cosas era necesario ordenar y ese espacio vacío de la vida, hoy, Señor, en la iglesia, Padre, dentro de tu pueblo que están mis hermanos, ellos hoy te presentan esta situación de desorden, Padre, que tienen que ordenar, Señor, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea, Padre, un pecado, sea lo que fuese, Padre, comience a ordenar, Señor. Ordena, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestra mente. Dejamos que tú comiences a ordenar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, y nosotros entendemos, Señor, que tu reino no se trata solamente de comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo, Padre. Cambia nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Cambia, Señor, que no podamos contaminarnos con las cosas de este mundo, Padre. Que no podamos contaminarnos, Señor, ni con una sutileza diabólica, satánica, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, toda obra del diablo, Señor, toda huestes espirituales de maldad, toda corriente diabólica, satánica, Padre, ahora, en el nombre de Jesucristo, declaramos libertad de la mente, renueva nuestra mente, Señor, que podamos ser puros para ti, Señor. Toda contaminación del diablo, reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos mentes renovadas. Decir conmigo, Señor, renova mi mente, Señor. Renova mi mente, Señor, renova mi mente, Padre. No quiero tener una mente contaminada, Señor, sino que quiero tener una mente pura para ti, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y salimos con una mente renovada, Señor, para entender que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Sé el centro de nuestra vida, Señor. Sé el centro de nuestra vida. Todas las cosas son creadas por ti y para ti, Señor. Somos creados para adorarte, para mantener la comunión contigo, Señor. Cada día que vamos a aprender a vivir esta verdad, Señor, de saber que todas las cosas son para ti. Permitimos que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, Padre, y comienza a derramar esa vida abundante sobre tu pueblo. Decid conmigo, Señor Jesús, recibo esta vida abundante. Padre, invade mi mente, mi corazón, mi familia. Invade, Señor, y trae vida, Señor, esta vida abundante, y que yo camine en tu voluntad todos los días de mi vida. Amén. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Lo bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos tu palabra, Señor, que nos habla, Señor, nos edifica, nos desafía, Señor. Y nosotros aceptamos el desafío como hijos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte en pie.